Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes y oyentes que nos están sintonizando, aquellos que nos están viendo en Facebook Live. Un saludo muy especial con ustedes, el pastor Henry Martínez. Quiero hoy regalarle una palabra de bendición de parte del Señor y quiero ubicarlos allí en Romanos capítulo número 8. La Biblia nos está hablando de aprender a vivir en el Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice que ninguna condenación hay cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu. Hay que aprender a vivir en el Espíritu y de pronto hoy nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros vivir en el Espíritu? La Biblia nos habla por allá en Efesios que nosotros tenemos que orar en el Espíritu, pero ¿cómo lo hago? La Biblia nos enseña muy claramente en el verso número 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si queremos pensar en las cosas, si queremos andar en el Espíritu, debemos pensar en las cosas del Espíritu, significan lo que Dios nos ha enseñado. Pero si una persona quiere andar en la carne, significa que andará pensando en las cosas de la carne. Entonces comenzamos a mirar que la bendición es que cuando una persona logra andar en el Espíritu, hace que la presencia de Dios esté con él siempre, de día, de noche, y esa es la meta que allí el apóstol Pablo nos colocó a nosotros, en la cual tenemos que alcanzar. La Biblia muy claramente nos dice a nosotros, vivir significa que eso no es de un día, eso es de una vivencia diaria, de tener un comienzo y llegar hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Eso es una parte en lo cual nosotros tenemos que aprender. La Biblia nos dice claramente, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nuestros pensamientos tienen que estar en Dios, nuestros pensamientos tienen que estar pensando que le agradan al Señor. Allí el salmista David nos decía algo que yo me gocé con los que me decían. Quiere decir que hay gozo, hay alegría cuando nos hablan de las cosas de Dios, cuando nos dicen y cuando nos comentan las cosas de Dios nos alegramos, pero cuando una persona está en la carne le fastidia, no le gusta, no le agrada. La Biblia muy claramente dice por sus pensamientos, y hay veces los pensamientos nos llevan, nos enfocan, aún nos desenfocan más bien de las cosas del Señor. Dice el verso número 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Tremendo, cuando nos ocupamos, nuestros pensamientos se ocupan en las cosas de la carne, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad. La Biblia dice que el final es la muerte, pero la Biblia nos dice muy claramente, dice, pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Quiere decir que si queremos salir de quizás esa zozobra, esa opresión, esa dificultad que se está viviendo, comencemos a pensar. ¿Y cómo pensamos? Dice la Biblia. ¿Cómo podemos pensar? Debemos de renovar, dice nuestro pensamiento, en una obediencia al Señor Jesucristo. Cuando usted piensa en obedecer, cuando usted piensa en hacer las cosas que Dios ha mandado, cuando usted comienza a analizar qué área de su vida está fallando, allí comenzamos nosotros a renovar ese pensamiento que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Así que hay una pregunta igualmente que yo le quiero hacer hoy. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en las cosas de Dios o estás pensando en las cosas de este mundo? Si estás pensando en las cosas de Dios, hay vida y paz, dice la palabra. Pero si estás pensando en las cosas de la carne, que es el pecado, que es la manera de pronto de desenvolver, la manera de pronto de hacer daño, de hacer maldad, la Biblia dice que el final es la muerte. Así que Dios nos dio a nosotros una gran bendición y es que pensemos en el camino de la verdad, que nuestro final sea un final de bendición, porque todos nosotros tenemos que darle cuentas al Señor, dice la Biblia. Está establecido sobre nosotros que vamos a morir un día y después de esto vamos a ir a darle cuentas al Señor. Así que hoy te vas a poner a cuentas con el Señor y con esta palabra te dejo. En un próximo programa nos veremos. Dios los bendiga y estaremos pronto. Los pastores Henry y Diana de Martínez del Centro Misionero Bethesda en Ubaté, Cundinamarca le invitan a sus reuniones. Visítanos, calle Quinta, 10A29, teléfono 313-378-3241. Te esperamos.